puesto que el debate anterior fue amplio, fue profuso, sobre el tema que estamos discutiendo, es decir, la objeción parcial del señor presidente respecto a la ley reformatoria de Fuerzas Armadas en lo que tiene que ver con edecanes. Y se había argumentado suficiente en el sentido de que no hay ninguna afectación a Fuerzas Armadas porque dejemos de contar con edecanes militares en funciones importantes del Estado y civiles. ¿Qué le afecta a Fuerzas Armadas que la presidenta de la Asamblea Nacional deje de contar con un edecán militar, o que el presidente del Consejo de la Judicatura deje de contar con un edecán militar? Por favor, eso no afecta en nada. Los militares que cumplen esa función son oficiales destacados, por cierto. ¿Pero qué tiene que ver la justicia con un edecán militar o el Parlamento? Esas son herencias atávicas también en nuestro país y en algunos otros países, que como tales herencias atávicas tenemos que discutirlas y modificarlas. Los organismos de poder civil no necesitan tutelaje militar en ningún aspecto, y tampoco en lo simbólico. Y creo que las Fuerzas Armadas saben muy bien de eso, y lo aceptan de manera adecuada. En el caso del presidente de la República, se había sugerido que tenga edecanes, y lo que se está planteando es que así sea, pero con una decisión voluntaria del presidente de la República. Pero esa es la discusión. Pero tengo que intervenir porque, a propósito de esa, que es una discusión razonable, nos parece, no se pueden venir a decir acá, a nombre de que se leen artículos, a nombre de que se recuerdan, no se puede venir a decir acá una serie de elementos que necesitan al menos ser discutidos. Que la Policía Nacional ha dejado de ser auxiliar de las Fuerzas Armadas. Obvio, pues, porque esa es una democracia moderna. Las Fuerzas Armadas no son los organismos de seguridad interna y externa únicos, ni tiene por qué la Policía Nacional estar subordinada a las Fuerzas Armadas, mi general Yandún. En este proceso podemos decir una serie de cosas también, que las Fuerzas Armadas han sido recuperadas su capacidad institucional. Usted debe recordar muy bien, y comentábamos hace un momento, el periodo de permanencia de un comandante no llegaba a 7 meses. Ahora terminan su periodo de 2 meses. Eso es destruir la institucionalidad, como aquí se ha planteado. Aquí han ocurrido también en este periodo de 8 años otra serie de elementos. Se ha recuperado la capacidad operativa de Fuerzas Armadas, innegable, reconocido por la Marina, por la Fuerza Aérea, por el Ejército. ¿Acaso eso es afectar las Fuerzas Armadas? Aquí se ha creado una nueva ley de seguridad pública del Estado que sustituyó esa vieja ley de seguridad nacional, que es en la que se educaron algunas generaciones de oficiales y que permitía que las Fuerzas Armadas en los años 70 sean cómplices de las dictaduras autoritarias de América Latina. Por supuesto que no queremos, ni de lejos, que esas historias se repitan en nuestro continente. Eso es afectar las Fuerzas Armadas. ¿Por dónde, pues? Por supuesto que en este periodo se ha continuado con las resoluciones que venían desde el gobierno de Palacio, de homologar los haberes militares a los salarios civiles. Y lo que sí se hizo es disminuir 1 año la resolución de esta homologación. Eso es afectar las Fuerzas Armadas. Mejorar los cuarteles, las posibilidades de formación. Que la formación no sea solo en las escuelas de las Américas, como parece que a algunos extraña. Es afectar las Fuerzas Armadas. ¿Por dónde, pues? ¿Por dónde? Seamos responsables con las cosas que decimos. Seamos responsables. Este ha sido un periodo en que se ha recuperado institucionalidad, en que se ha recuperado estabilidad de mando, en el que se ha recuperado inversiones para mejorar la calidad de vida de nuestros soldados y de sus familias. Este es un periodo que se ha consolidado la seguridad social de Fuerzas Armadas. Pero yo, como es ministro de Defensa, sí entiendo también que el actual ministro de Defensa y presidente del ISPA reclame y se moleste porque en el ISPA algunos señores, que no sé quiénes serán, toman la decisión de suspender pensiones
y otras obligaciones que tiene el ISPA como servicios que ofrecer al personal militar, sin pasar por el directorio del ISPA, sin considerar la opinión del ministro de Defensa. ¿Por qué ocurre eso? ¿Acaso el presidente del directorio del ISPA, el ministro de Defensa, no tiene razón de reclamar decisiones de esa naturaleza? ¿Cómo así no, pues? ¿Cómo así no, general Yandún? Tiene toda la razón el ministro de Defensa de reclamar esas decisiones, porque son decisiones que generan suspicacias, inestabilidades, como las que usted ha repetido en este pleno. Señora presidenta, yo creo que sobre el tema que estamos discutiendo hemos argumentado lo suficiente. No hay razón alguna para que la supresión de los edecanes en varias de las funciones del Estado sea leída como una afectación a las Fuerzas Armadas. Son parte de la modernidad democrática de todo el país y del nuestro también. Pero sí quiero señalar mi molestia y mi rechazo a las argumentaciones que aquí se han planteado por parte del general Yandún, que me antecedió en las palabras, lamentablemente, queriendo dibujar un escenario absolutamente negativo para las Fuerzas Armadas durante este periodo gubernamental, que no se compadece con la realidad y que no ayuda ni a un debate serio ni a un debate democrático. Muchas gracias.